Hola niños y niñas de Zipaquirá, esta es la semana número 11 y vamos con nuestra sesión número 3. En esta video vamos a trabajar la séptima fila. Entonces bueno, ya vimos algo sobre las columnas abiertas y en un video pasado y vimos la importancia de tener el dominio de ellas con nuestras torres y con nuestra dama. En este video pues vamos a ver el objetivo final, que como decíamos en ese video era obtener el poder sobre la séptima u octava fila. Entonces bueno, para esta sesión pues traemos unos ejercicios de calentamiento y luego vamos a ver unas partidas ejemplo. Entonces bueno, tenemos esta primera posición y en esta posición juegan las blancas y ganan. Entonces si quieren le dan pausa al video y analizan qué jugada, qué serie de jugadas es la que da la victoria a las blancas. Entonces bueno, aquí tenemos dos columnas abiertas por las blancas, ¿cierto? La de E y la de C. Y pues aprovechando que estos dos peones están doblados, pues vamos a hacer un sacrificio de dama. Entonces la jugada es dama por D7 y luego de que capturen pues venimos con torre 8 jaque y el rey H7, pues las blancas juegan torre D1 a C8 y pues nada evita que las blancas entren en H8 con jaque mate. Y si por ejemplo acá pues vendría torre por y pues la única sería sacrificar la dama con dama por D8 para poderse salvar del mate. De lo contrario pues las negras tendrían un mate en la casilla H8 porque el rey pues no puede escapar y sus peones y su dama pues hacen como una hilera. Si lo miramos así entonces vemos casi o prácticamente un mate de pasillo. Entonces bueno, vamos a ver otro ejemplo donde las torres aprovechan las columnas abiertas para introducirse sobre la séptima y la octava fila. Bueno, y aquí en este ejemplo pues tenemos de nuevo una posición que si observamos pues están prácticamente iguales. Sin embargo pues las negras están a punto de coronar un peón y pues tienen el dominio de la segunda fila, aunque pues este caballo está aquí dominando las casillas del enroque del negro. Entonces bueno, aquí pausa el video y encuentran la continuación que lleva el mate a las negras, juegan las blancas. Entonces, bueno, aquí viene el jaque sobre la octava y pues única jugar el rey. Y bueno, entonces aquí viene un jaque interesante de caballo. Entonces el caballo lo que hace es evitar que el rey se ponga en G6 y pues le está dando jaque al rey de nuevo. El rey pues tiene que volver y pues a lo que vuelva entonces le vamos a hacer jaque con caballo y jaque con torre, y a lo que el rey vuelva entonces le hacemos jaque mate. Bueno, este es otro ejemplo de aprovechamiento de la octava fila por las columnas abiertas. Si por ejemplo acá las negras no hubieran jugado rey H8 sino que hubieran hecho rey G8, entonces pues las negras, pues las blancas tienen la misma jugada, jaque descubierto y después de rey F7 entonces torre F8 y es un lindo mate. ¿Sí? El rey no puede jugar acá por el peón y pues la casilla de E7 está ocupada por el caballo y la torre pues ocupa toda la octava. Luego terminan jaque mate la partida. Bueno, el ejercicio, listo. Entonces bueno, vamos a pasar ahora sí a ver una partida ejemplo y cómo las blancas aprovechan las columnas abiertas para introducirse sobre la séptima fila. Bueno, y esta es una partida de Alekhine contra Fred Yates, jugada en 1922, un poco antigua pero es bastante instructiva. Entonces bueno, las blancas acá jugaron D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3. Bueno, aquí jugaron caballo F3 para evitar una ninzo india con caballo C3 y alfil B4. Entonces bueno, vamos a adentrarnos en lo que respecta al medio juego y vamos a ver cómo jugaron acá las blancas. Entonces bueno,
Aquí las blancas pues están intentando retrasar el desarrollo del alfil de casillas blancas porque están esperando a que el peón de D5 capture en C4 y no perder tiempos con el alfil. Sin embargo, pues el negro no opta por capturar, sino hasta que el alfil se mueve y pues le hace perder un tiempo al alfil de blancas. Entonces, bueno, viene caballo de 5, caballo de 4, no cambian porque el centro pues quedaría muy fuerte. Viene F5 y esta jugada es algo dudosa porque pues debilita el peón de E, ¿cierto? Y además pues deja una diagonal un poco fuerte para las blancas. F5 pues no era necesario porque pues además está debilitando el enroque. Y vamos a ver qué pasó. Y encima pues también podemos mirar una debilidad aquí en E5. Cambiaron los alfiles y veamos que ahora las casillas negras de las negras pues están algo debilitadas. Viene caballo de 2 y aquí capturan el alfil, con el alfil y el caballo, y veamos que aquí ocurre que se crea una columna abierta, ¿sí? Columnas abiertas veíamos en el video anterior, pues que son las columnas donde no existen los peones, ¿sí? Y si es el momento de apoderarnos de ella, entonces pues en este momento podríamos decir que las blancas están mejor, ya que están ocupando esta columna con su dama y con su torre. Ahora el objetivo pues es tratar de introducirnos en la séptima fila y amenazar todo lo que hay sobre la séptima. Entonces bueno, aquí se enrocaron, jugaron a 5, caballo B3, y bueno, la jugada de caballo B3 es con signo de admiración porque ¿qué es lo que quieren las blancas? Pues las blancas quieren tratar de cambiar el caballo y crear un peón, un alfil malo, que era lo que veíamos en el video del alfil malo, ¿sí? Cambiar el caballo que está protegiendo las casillas de C5 y E5 y posiblemente poner este caballo de F3 en E5 en algún momento, y pues evitar pues que ese alfil se movilice, evitando que este peón de E6 se mueva. Entonces bueno, viene a 4 y caballo C5, las negras acceden a cambiar, y bueno, aquí hay que tomar con dama porque pues si tomamos con peón pues pronto nos darán E5 y ya, y veamos que el alfil pues tiene un poco más de libertad. Entonces bueno, aquí hay que tomar con dama y mantener la columna abierta, pues porque aunque C por D, D por C5 crea un peón pasado, pues aquí las negras también pueden jugar E5 y después D4 y también pueden crear un peón pasado. Luego pues no hay que dar oportunidad para que el otro active sus piezas, por lo que tomaron con dama. Entonces aquí se mantiene la columna abierta y pues ahora lo que van a hacer las blancas es tratar de introducir sus torres sobre la séptima. Alfil a 6, dándole un poco de juego al alfil, caballo 5, veamos que finalmente se posicionó y pues ya vimos en el anterior video que es pues casi que imposible mover ese caballo de esa posición. Bueno, jugaron torre de E a B8 y viene F3, entonces ya no hay afán porque las negras pues realmente no tienen mucho que hacer, su alfil es un alfil malo y pues las blancas lo que van a tratar de hacer es centralizar el rey, ¿sí? Y atacar las debilidades. Entonces jugaron B3 y A3. Bueno, aquí no se cambia porque la idea es que se mantenga la columna abierta únicamente, pues la que tienen en poder las blancas. Por eso no es conveniente cambiar acá, porque entonces se crearía otra columna abierta que pues sería dominada por las negras. H6, bueno, aquí viene rey F2 y bueno, ahí hubiera podido jugarse de una vez torre C7, sin embargo pues las blancas quieren avanzar su rey de primeras. Entonces bueno, rey H7, H4 para evitar G5, bueno, el avance del rey, torre F8 y bueno, viene rey G3 y las negras pues prácticamente no tienen mucho por hacer. Torre C7, alfil B5, torre C5 y aquí vuelven a atacar el alfil y ya las jugadas pues son de avance
de peones y veamos esta jugada torre F7 que quiere introducir también la torre y mantener las dos torres sobre la séptima fila, apoderándose de el control de todo. Entonces bueno, aquí viene torre de C7 y a caballo D7, rey H8, y bueno, aquí viene el sacrificio de caballo, caballo F6. Si por ejemplo se lo hubieran comido, pues tendríamos un mate en H7. Pues bueno, aquí jugaron torre F8 buscando salvación. Sin embargo, pues las blancas capturan el peón de G y al sacrificio del caballo, las blancas juegan rey E5 amenazando la torre, y veamos que no tienen otra sino que sacrificarla o jugar a torre F8, pero a torre F8 entonces viene el mate en 2 con torre H7 y luego torre de C a G7 que terminaría la partida. Por lo tanto, aquí con rey E5 las negras abandonaron. ¿Sí? Un bonito ejemplo del aprovechamiento de las columnas abiertas para entrar a la séptima o octava fila. Vamos a ver otra partida. Ejemplo. Bueno, en esta partida tenemos una partida de Jeroen Piquet contra Julievich Smirin. Nombres algo extraños. Bueno, este fue un interzonal en Biel, jugada en 1993. Es un poquito más actualizada y bueno, vamos a ver el aprovechamiento de las columnas y la entrada sobre la séptima y octava filas. Entonces bueno, esta es una defensa india de rey y bueno, este es un sistema clásico. La india de rey pues se conoce por el fianchetto y por la jugada de 6. Bueno, entonces acá pues vamos a mirar. Bueno, y la partida continuó alfil E2, E5. Entonces clásica cuando el caballo está en F3 y las negras aprovechan para jugar E5. Enroque corto, caballo 6, un plan típico de la defensa india de rey. Y bueno, aquí viene alfil E3 y a caballo G4 viene alfil G5 y dama 8. Y bueno, aquí las blancas rompen el centro y crean una columna abierta, ¿sí? Bueno, entonces viene H3 y el caballo debe volver o atacamos acá el alfil con H6 y bueno, el alfil retrocede, el caballo también y alfil E3 de nuevo, caballo de 7 a 3, F5 y bueno, veamos que el ataque de las negras pues se da por el flanco de rey y pues las blancas quieren llegar por el flanco de dama. Entonces viene C5 y F4 creando amenaza al alfil y también a la casilla G3. Viene alfil C1 y pareciera que el alfil está en problemas, ¿no? Porque miramos los peones están en casillas del mismo color. Alfil B2, sin embargo, pues se pone sobre la diagonal y bueno, aquí viene caballo C7, caballo B1 y bueno, viene el tema importante que es la columna abierta y veamos que lo que hizo el caballo pues fue retroceder un poco para mejorar su posición, pero pues su plan es bueno, primero pues darle la diagonal al alfil y segundo pues su plan es llegar a E6 y ponerse ahí dominando esas casillas, ¿no? Porque un caballo ahí me molesto. Entonces bueno, caballo D4, caballo C4, bueno, el cambio de alfil por caballo, entonces viene caballo D6, dama E6, bueno, peón por, y bueno, aquí las negras, las blancas pues han logrado abrir más líneas y en este momento pues tienen en su poder la columna C y la columna D. Entonces viene torre D a C1 y bueno, aquí son prioridades. En principio pues se tenía dominada la columna D, pero pues ahora el poder, bueno, la base pasa a la columna C, ya que pues la casilla C7 no tiene quien la defienda. Entonces bueno, aquí las negras juegan dama G8
y a torre C7 entonces viene a 5. Las fuerzas pues vienen todas centradas a introducirse sobre la séptima fila y viene aquí un sacrificio de dama por D7 y después de torre por y bueno, aquí en esta posición las blancas, bueno, las negras están perdidas a pesar de que las blancas sacrificaron su dama. Entonces la pregunta es por qué, y vamos a, si quieren, darle un pausa al video y tratar de encontrar la continuación. Bueno, esto siguió torre G8 defendiendo el alfil, y a caballo E8 las negras se rinden porque no tienen nada que hacer contra caballo F6 o una captura de alfil con la torre. Entonces bueno, si caballo F6 jaque, entonces viene rey H8 y caballo, por ejemplo, bueno, le toca a las negras, y a cualquier cosa pues caballo F6 jaque, y si rey H8 entonces vendríamos con caballo F7 con jaque mate. Bueno, entonces estos fueron algunos ejemplos. Ahora vamos a hacer un último ejercicio para que lo hagas en casa o para que lo resuelvas conmigo. Entonces vamos a ver un último ejemplo de táctica sobre la séptima fila. Bueno, como último ejemplo entonces tenemos acá esta posición y juegan las blancas y ganan. Entonces si quieren pausan el video y analizan la posición. Y bueno, en esta posición pues veamos que hay una columna abierta, ¿sí?, dominada por la torre, y pues hay un alfil de casillas negras que está por toda la diagonal, ¿sí? Entonces aprovechando eso, las blancas acá hicieron dama por C8 jaque, y a alfil por C8 pues viene torre D8 jaque. Entonces veamos un ataque doble al rey y al alfil. Y bueno, entonces después de aquí alfil F8 pues las blancas tienen una super jugada que es alfil H6, ¿sí? Y las negras pues acá no tienen nada que hacer, se rinden porque ninguna jugada hay contra torre por. Entonces por ejemplo si F5 de todas formas torre por se dan jaque, simplemente pues nos movemos rey dama 1 por ejemplo. Bueno, no se movió porque hemos hecho F5. Si por ejemplo dama 1 jaque, rey H2 y ya las negras no tienen más jaques, por lo tanto pues torre torre por F8 termina la partida. Es un lindo ejemplo de sacrificio de dama y el aprovechamiento de la columna y de la diagonal. Bueno, espero este video les haya gustado. Y bueno, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que el dominio de la séptima fila puede ser absoluto o puede ser, bueno, absoluto me refiero a que si las torres están sobre la fila, ¿sí? Entonces si tienen el poder absoluto es porque dominan toda la fila. En este caso no sería relativo, porque veamos que la dama pues ocupa la séptima fila, pero pues no está amenazando estas tres piezas de acá, simplemente pues el peón de E7 y este flanco de dama. Listo, entonces espero les haya gustado esta clase y nos vemos en una próxima sesión.